Este audiolibro fue hecho por Gia Mikin. El presidente Andrew Jackson fue electo a la presidencia en el año S. Su valentía y sus destrezas militares al derrotar en la guerra del 1812 eran bien reconocidas. Peleó muchas batallas en combate abierto, pero ahora se enfrentaba a un enemigo completamente diferente. Este enemigo se denominaba a sí mismo americano como él mismo y clamaba desear lo mejor para América igual que él, además de ocupar altas posiciones igual que él. Los jesuitas iban a destruir a América tal y como se había determinado en los concilios siniestros de Viena, Verona y Chieri, y fue bajo la presidencia de Andrew Jackson que comenzaron a aplicar su traición con todas sus fuerzas. Estos jesuitas se movieron entre los americanos, pareciendo americanos. De hecho, eran ciudadanos americanos, pero su fidelidad estaba comprometida con el Papa de Roma. Sus propósitos eran los propósitos del papado. Esta gente era traidora y representaban una amenaza a la existencia de los Estados Unidos continentales. Una nación puede sobrevivir a sus tontos y aún a sus ambiciosos, pero no puede sobrevivir a los traidores que se encuentran en ella misma. Un enemigo a la puerta es menos temible porque muestra sus banderas abiertamente en contra de la ciudad. Pero el traidor se mueve entre los que están a la puerta abiertamente, su murmullo se mueve desde los callejones hasta los pasillos del gobierno mismo. Porque el traidor no parece traidor, habla en un lenguaje que le es familiar a sus víctimas y utiliza sus rostros y sus vestimentas y apela a lo más profundo del corazón del hombre. Pudre el corazón de una nación. Trabaja secretamente y como un desconocido en la noche para derrumbar los pilares de la nación, infecta el cuerpo político para que él mismo no pueda resistir más. Marcos Cicerón hablándole a César, Craso y Pompeyo y al Senado romano. Dos de estos traidores eran John C. Calhoun y Nicholas Biddle. Andrew Jackson ganó la presidencia en el 1828 por un margen amplio. Su vicepresidente lo fue John C. Calhoun de Carolina del Sur. Calhoun se dio cuenta que el amor por la libertad era muy fuerte en el corazón de todos los americanos. Él notó que la esclavitud había mermado rápidamente porque casi todos los territorios comprados por España y Francia habían sido liberados. Sin una expansión de la esclavitud, la misma sería derrotada eventualmente. Para poder detener las tendencias antiesclavistas en América, Calhoun comenzó un periódico en Washington llamado El Telégrafo de los Estados Unidos. En ese periódico él comenzó a promulgar la idea de los derechos de los estados. La doctrina de los derechos de los estados provocaría inevitablemente la abolición total de los Estados Unidos. La doctrina asumía que cada estado tenía el derecho inalienable a hacer lo que quisiera. Bajo los principios del derecho de los estados, si un estado deseaba retirarse de la Unión, este podía hacerlo. Esto eliminaría eventualmente a los Estados Unidos. Calhoun tomó una llaga podrida y la utilizó como una razón para impulsar a los estados del sur a que renunciaran a formar parte de la Unión. La llaga podrida era las altas tarifas impuestas a las exportaciones extranjeras, que hacían que la mercancía europea fuese más cara. Ya que Europa compraba grandes cantidades de algodón en el sur de los Estados Unidos tanto como otros productos, las tarifas altas hacían que los comerciantes del sur ganaran menos dinero por los productos que exportaban. Estos impuestos ayudaban a los fabricantes del norte, ya que los comerciantes del sur se veían obligados a comprarles a ellos. Calhoun convenció a los estados del sur de que en realidad ellos estaban en desventaja en términos del comercio, por lo que ellos tenían el derecho de retirarse de la Unión por este asunto. Los habitantes del sur, quienes se dedicaban primordialmente a la agricultura, se convencieron fácilmente de que la imposición de tarifas más altas era injuriosa para ellos. Calhoun procedió a explicarles que el aumento en los impuestos iba a ser en algunos artículos en específico y que había sido hecho con el propósito de beneficiar a los intereses particulares del norte. Les dijo entonces a la gente del sur: a ustedes se les han aumentado los impuestos para que ustedes beneficien a los comerciantes del norte, y tomando este asunto como bandera plantó la semilla de la nulificación en los habitantes del sur. Esta nueva democracia bastarda significaba que se les otorgaba el derecho de destruir, pacíficamente o por la fuerza, cuando estuviesen preparados a la Unión Federal. John Smith de Addersden, p. 22. Poco después de que Calhoun comenzara su periódico, se llevó a cabo una reunión para honrar la memoria de Thomas Jefferson. En dicha reunión se le pidió a Andrew Jackson que hablase. Él se levantó y declaró: "Nuestra Unión Federal, la misma debe conservarse". Luego de decir esto, Jackson se sentó. Entonces Calhoun se levantó y dijo: "La Unión es lo más que valoramos aparte de nuestra libertad.
Debemos todos recordar que únicamente puede ser preservada si se respetan los derechos de los estados y si existe una distribución equitativa de los beneficios y desventajas de la Unión. Ibid. P. 19. Calhoun puso a la Unión en un segundo lugar después de las libertades. La Unión y la Constitución fueron lo que constituyeron nuestra libertad. Si la Unión se disolvía, los estados estarían batallando unos contra otros tal y como los países europeos a través de la historia. Se utilizarían constantemente los recursos de forma que esto provocaría una guerra constante entre ellos. Este era el objetivo de Calhoun y del papado desde el principio. Su meta era destruir a los Estados Unidos. Calhoun utilizó el asunto del aumento en las tarifas para crear fricción entre el norte y el sur. El Congreso podría haber cambiado fácilmente las tarifas para que no hubiese habido razón alguna para la secesión de los estados del sur. Muchos comentaron acerca de los métodos utilizados por Calhoun, entre ellos Daniel Webster, quien dijo: «Señor, el mundo no podrá creer que toda esta controversia y los medios desesperados que se requieren para apoyar la misma, no tiene ningún otro fundamento más que el de la diferencia en opinión de la mayoría de la gente de Carolina del Sur por una parte y la vasta mayoría de la gente en los Estados Unidos por otra. El mundo no creerá los hechos. Nosotros que lo vemos y lo escuchamos difícilmente podemos creerlo». Ibid. P. 25. Daniel Webster sabía que el asunto iba más allá que el de una simple tarifa. Calhoun era el instrumento que habían utilizado los jesuitas para dividir a América en dos. John Quincy Adams declaró lo siguiente en la Casa de los Representantes: «En oposición al compromiso del señor Clay, no se necesita ninguna víctima y usted aún propone atarnos de pies y manos para derramar nuestra sangre sobre el altar, para calmar el descontento del sur, un descontento que tiene unas raíces mucho más profundas que el asunto de las tarifas y que continuará aún después de que ese asunto se haya olvidado». Ibid. P. 25. Adams tenía razón al hacer su observación. El asunto de las tarifas murió, pero los ánimos de división ya habían dividido a América en dos. La sangre de la guerra civil puede trazarse desde el jesuita, John C. Calhoun. Como vemos, Calhoun pretendía dividir a América en dos. Recordemos las palabras del ex sacerdote católico, Charles Chiniquy. Roma vio que la existencia de los Estados Unidos era una amenaza grande en contra de ella. Desde el principio sembró maliciosamente los gérmenes de la división y del odio entre los dos grandes sectores de la nación y tuvo éxito al conseguir dividir el norte y el sur en el asunto de la esclavitud. Esa división era su oportunidad de oro para lograr que uno aplastara al otro, logrando así una política favorable a sus intenciones. Charles Chiniquy, 50 años en la Iglesia de Roma, Chic Publications, p. 298, se le añade énfasis. Calhoun no era un ciudadano fiel a los Estados Unidos. Su trabajo consistía en adelantar la agenda del Papa. Parecía ser americano, pero era un jesuita en el ejército del Papa en su esfuerzo por destruir a América. El sacerdote Pelan hizo la siguiente declaración: «Porque si el gobierno de los Estados Unidos estuviera en guerra con la Iglesia, mañana diríamos: al diablo con el gobierno de los Estados Unidos, y si la Iglesia y todos los gobiernos del mundo estuvieran en guerra, diríamos: al diablo con todos los gobiernos del mundo, porque es que el Papa tiene un poder tan grande, porque es él quien dirige al mundo. Todos los emperadores, todos los reyes, todas las princesas, todos los presidentes del mundo fueron monaguillos míos». Padre Phelan, Western Watchman, junio 27,1912, se le añadió énfasis. John C. Calhoun era uno de los monaguillos papales que hacía lo que se le pidiese que hiciera. Andrew Jackson, en su mensaje al Congreso en el 1832, dijo lo siguiente: «El derecho de la gente de tener un solo Estado que los absuelva a su antojo de sus obligaciones más solemnes y sin el consentimiento de otros Estados, amenazando la libertad y la felicidad de millones de personas que componen esta nación, no puede ser reconocido. Dicha autoridad resulta ser completamente repugnante, tanto para los principios bajo los cuales se ha constituido el gobierno general y bajo los objetivos que se ha propuesto obtener». John Smith de Addersden, p. 25. Jackson sabía que el plan de Calhoun había sido diseñado para destruir a los Estados Unidos y sus libertades constitucionales, y eso era completamente inaceptable para él. Jackson representaba la oposición a lo que se había determinado en los congresos de Viena, Verona y Chieri, y los jesuitas tenían que lidiar con él. Nicholas Biddle, otro de sus agentes, llevó a cabo la fase 2 del ataque jesuita. Biddle era un economista brillante que se había graduado de la Universidad de Pensilvania a la edad de 13 años. Era un maestro en la ciencia del dinero.
Cuando Jackson comenzó su período presidencial en el 1828, Biddle estaba en control absoluto del Banco Central Federal del gobierno. Esta no era la primera vez que se establecía un